El zumbido del motor era mi única compañía, una bestia de acero y diésel que devoraba el asfalto bajo un cielo sin estrellas. La carretera era una cinta negra y solitaria que se desenrollaba frente a mí, uniendo Querétaro con San Luis Potosí, uniendo mi pasado con mi presente, mi cansancio con la promesa de un nuevo amanecer. Me llamo Armando. 58 años, la mayoría de ellos pasados en esta cabina, con las manos firmes en el volante y la mirada perdida en el horizonte. Este armatoste, mi fiel gigante, era más que mi herramienta de trabajo. Era mi santuario, mi confesionario, el caparazón que me protegía del mundo y de mis propios pensamientos. La noche era densa, de esas que parecen absorber la luz de los faros antes de que puedan iluminar demasiado lejos. La monotonía del camino, el ritmo hipnótico de las llantas sobre el pavimento, es un peligroso arrullo para un trailero. Pero yo estaba despierto, bien despierto. La cafeína del último termo de café todavía corría por mis venas, un torrente amargo y necesario. Pensaba en mi hija, Sofía, y en mi nieta, Luna. La foto de ambas, pegada en el tablero, me sonreía bajo la tenue luz verde de los indicadores. Sofía, tan brillante, tan fuerte, una abogada hecha y derecha en la Ciudad de México. Y Luna, mi pequeña Luna, con los ojos de su abuela Elena. Elena, mi Elena se había ido hacía 2 años, y el silencio que dejó en mi vida a veces pesaba más que la carga más pesada que hubiera transportado. Le había prometido cuidarlas siempre, protegerlas. Una promesa susurrada en una cama de hospital, un ancla en la tormenta de mi duelo. Fue entonces cuando lo vi, justo a las 2:47 a.m., según el reloj digital que parpadeaba con insistencia. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad y a la distancia, captaron una figura pequeña al borde de la carretera. No era un animal, era un niño parado, inmóvil, como una estatua abandonada en medio de la nada. El corazón me dio un vuelco. Pisé el freno, y el gigante protestó con un chirrido metálico que rasgó el silencio de la noche. El aire comprimido de los frenos siseó como una serpiente furiosa. ¿Qué demonios hacía un niño a estas horas? En este desierto de asfalto, mis manos sudaban, mi mente, un torbellino de posibilidades, todas ellas terribles. ¿Un accidente? ¿Lo habían abandonado? La imagen era tan anómala, tan fuera de lugar, que por un segundo pensé que el sueño me había vencido, que estaba alucinando. Pero la figura seguía allí, recortada contra la maleza seca del acotamiento, apenas visible bajo la luz de mis faros. Parecía llevar una especie de uniforme escolar, unos pantaloncillos cortos y una camisa clara. No se movía, no me hacía señas. Simplemente estaba allí, observando la inmensidad de la noche o quizás observándome a mí. Detuve el camión por completo unos metros más adelante, el motor retumbando en un ralentí que hacía vibrar cada hueso de mi cuerpo. La preocupación era un nudo en mi garganta. Agarré mi linterna más potente, la que usaba para revisar las llantas, y abrí la puerta. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Salté de la cabina, mis botas de trabajo aplastando la gravilla del borde de la carretera. «Oye, muchacho, ¿estás bien?», grité, mi voz sonando ronca y extraña en la quietud. No hubo respuesta. Apunté el haz de luz hacia el lugar donde lo había visto. No había nada. Solo la maleza mecida por una brisa invisible. Caminé hacia el punto exacto, barriendo el área con la linterna. Mis pies crujían sobre las hojas secas. Nada. Ni una huella, ni una rama rota. El niño se había desvanecido. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El corazón me latía desbocado, un tambor salvaje contra mis costillas. Me quedé parado allí, en medio de la carretera desierta, sintiendo un frío que no era del clima. Era un frío que nacía en la métesis de los huesos, un pavor primordial que no había sentido en años. Revisé de nuevo, detrás de unos arbustos, en la pequeña zanja que corría paralela al camino. Silencio. Soledad. La única presencia era la de mi camión. Un gigante dormido y expectante. Volví a la cabina, confundido y tembloroso. Me senté y miré el asiento vacío del copiloto, donde Elena solía sentarse en nuestros viajes de juventud. ¿Qué me estaba pasando? La soledad y el cansancio finalmente me estaban jugando una mala pasada, pero la imagen era tan nítida, tan real. La quietud del niño, su postura, era algo que no podía simplemente haber imaginado. Encendí un cigarro. Mis manos todavía temblaban un poco. La brasa anaranjada era un punto de vida en la oscuridad opresiva.
Di una larga calada, el humo llenando mis pulmones, tratando de calmar el caos en mi interior. No podía quitarme la sensación de encima. Decidí llamar a Sofía. Sabía que era tarde, que probablemente la despertaría, pero necesitaba escuchar una voz familiar, una voz que me anclara a la realidad. Marqué su número. Sonó varias veces. Finalmente, contestó, su voz pastosa por el sueño. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Su tono cambió de inmediato a uno de preocupación. «Sí, mija, estoy bien. Perdona la hora», le dije, tratando de que mi voz sonara normal. Solo quería saber cómo estaban. Hubo una pausa. Sofía me conocía demasiado bien. «Papá, son casi las 3 de la mañana. Algo pasó. Dime la verdad». Dudé por un momento. Contarle lo que vi me haría parecer un viejo loco. Pero la necesidad de compartirlo era más fuerte. Se lo conté todo. El niño, la parada abrupta, la desaparición, silencio al otro lado de la línea. «Papá», dijo finalmente, con una mezcla de ternura y escepticismo. «Has estado conduciendo por muchas horas. Seguro te estás quedando dormido. Tienes que parar y descansar. Prométeme que lo harás». Tenía razón, era la explicación más lógica, pero no me convencía. «Sí, mija, tienes razón. Descansaré en la próxima parada. Por favor, papá, cuídate mucho. Te quiero. Y yo a ti, mi amor. Dale un beso a mi Luna». Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. La conversación, en lugar de calmarme, me había dejado una sensación de aislamiento aún mayor. Para mi hija, era una simple alucinación producto del cansancio. Para mí, había sido algo más. Algo que no podía nombrar. Arranqué de nuevo el gigante, y mientras volvía a la carretera, no pude evitar mirar por el retrovisor el punto exacto donde había estado parado el niño. En la oscuridad, juraría que vi un parpadeo, una pequeña luz que se apagó tan rápido como apareció. Sacudí la cabeza. Tenía que ser el cansancio. Tenía que serlo. Pero mientras conducía hacia el amanecer, la imagen del niño inmóvil al borde de la ruta se quedó grabada a fuego en mi memoria. Una pregunta sin respuesta en el largo y solitario camino de mi vida. La imagen no se desvaneció con la luz del día. Al contrario, pareció hacerse más nítida, más persistente. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño. Su quietud, su soledad, se convirtió en un fantasma en mi mente, un pasajero silencioso en mi cabina. Los siguientes días fueron un infierno de conjeturas. ¿Había sido real? ¿O era, como decía Sofía, una señal de que mi mente, agotada por décadas de insomnio y kilómetros, comenzaba a traicionarme? Empecé a hacer algo que no hacía en años: llevar un diario. Elena me había regalado una libreta de piel con un bolígrafo elegante hacía mucho tiempo. «Para tus pensamientos, mi filósofo del camino», me había dicho con una sonrisa. La había guardado en la guantera, casi olvidada. Ahora la saqué y comencé a escribir. Describí la escena con un detalle casi obsesivo. La hora exacta, el kilómetro aproximado, la ropa del niño. Recordé un detalle que al principio me pareció insignificante: el uniforme. Parecía anticuado, como de una escuela rural de hace muchos años. Unos pantaloncillos cortos, casi a la rodilla, y una camisa de manga corta. No era algo que un niño usaría hoy en día. Esta pequeña pieza de información se aferró a mi mente como una garrapata. No era una alucinación genérica. Tenía detalles específicos. En cada parada, en cada comedor de carretera, en cada estación de servicio donde los tráileros nos reuníamos para tomar un café y estirar las piernas, empecé a preguntar. Al principio, de manera casual: «Oigan, ¿no han visto algo raro en el tramo de Querétaro a San Luis? Por la noche». La mayoría me miraba con extrañeza. Algunos se reían. «¿Raro como qué, Armando? ¿La Llorona en tráiler?», bromeó uno. Y los demás soltaron una carcajada. Me sentía como un idiota. Pero la necesidad de encontrar una explicación era más fuerte que la vergüenza. No, en serio. Algo fuera de lugar. Pero nadie había visto nada. La carretera guardaba sus secretos celosamente. Unos días después, mi ruta me llevó de nuevo por ese mismo tramo. Era de día. El sol caía a plomo sobre el asfalto. A medida que me acercaba al kilómetro donde había ocurrido todo, sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Reduje la velocidad, mis ojos escudriñando el borde del camino. Y entonces, lo vi. No era un niño, sino una pequeña cruz de madera, casi devorada por la maleza y el polvo.
Estaba a unos 20 metros de donde yo recordaba haber visto la figura. Nunca la había notado antes. Era vieja, la madera agrietada por el sol y la lluvia. Me detuve. Esta vez, el corazón no me latía por el miedo, sino por una extraña mezcla de presentimiento y tristeza. Bajé del camión y me abrí paso entre la hierba seca. Me arrodillé frente a la cruz. El nombre estaba casi borrado por el tiempo, pero si forzaba la vista, podía distinguir unas letras grabadas a mano, con torpeza infantil o con la prisa del dolor. Mateo. Debajo, una edad, 8 años. Y una fecha de hacía 20 años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mateo, 8 años. En este lugar. Me quedé allí, arrodillado, el sol caliente en mi nuca, y una idea terrible, imposible, comenzó a tomar forma en mi mente. Saqué mi celular y, con las manos temblorosas, busqué en internet noticias antiguas de la zona. Accidente carretera Querétaro-San Luis Potosí, seguido de la fecha grabada en la cruz. Los resultados tardaron en cargar en esa zona de mala señal. Finalmente, apareció una nota escueta de un periódico local. Un accidente fatal. Un coche familiar se había salido del camino. Un niño de 8 años, Mateo Rojas, había muerto. Su padre, Ricardo, resultó gravemente herido. Ricardo. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo era mi hermano menor, fallecido hacía 15 años, 5 años después de aquel accidente. La historia familiar siempre fue que Ricardo nunca se recuperó de la pérdida de su hijo, que la tristeza lo consumió. Lo llevó a un accidente de coche, también. O eso nos dijeron. Mi cuñada, Laura, se había alejado de la familia después de la muerte de Ricardo, sumida en su propio duelo. Había vendido todo y se había mudado a un pueblo pequeño, cortando casi todo contacto. Nos dijimos que era su forma de lidiar con tanta tragedia. Pero ahora, la visión del niño, la cruz, el nombre, la historia, todo se conectaba de una manera espantosa. De repente, recordé las conversaciones susurradas entre mis padres años atrás, las palabras que yo era demasiado joven o demasiado indiferente para entender. Hablaban de Ricardo, de su obsesión de que el accidente de Mateo no había sido un accidente. Hablaban de unas tierras, de una disputa, de amenazas que Ricardo había recibido. En ese entonces, todo sonaba a la paranoia de un padre destrozado por el dolor. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si mi hermano había estado diciendo la verdad? ¿Y si el niño que vi no era una alucinación, sino un eco? ¿Un llamado de atención desde el más allá? Volví a la cabina del gigante y me senté, con la libreta de Elena en mi regazo. Abrí en una página nueva. En la parte superior, escribí con letra firme: Plan de acción. La frase me sonó a algo que leería en uno de esos libros de autoayuda que Sofía a veces me regalaba, esos de autores como Napoleon Hill, que hablaban de tener un propósito definido. Por primera vez, sentí que tenía uno. Ya no se trataba de un fantasma en la carretera. Se trataba de mi familia, de mi hermano, de mi sobrino, Mateo, cuyo nombre apenas recordaba hasta ahora. La promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte resonó en mi cabeza. Protegeré a nuestra familia. Quizás esa promesa no solo se refería a los vivos. Quizás tenía que hacer justicia por los que ya no estaban. El camino por delante ya no parecía tan solitario. Ahora tenía un destino, un propósito que iba más allá de entregar una carga a tiempo. Tenía que descubrir la verdad. Por Mateo, por Ricardo, por la paz de mi propia alma. El viaje a la Ciudad de México para ver a Sofía se sintió diferente esta vez. No era la visita habitual del padre que extraña a su hija y a su nieta. Llevaba conmigo un propósito, un peso que se sentía a la vez como una carga y como un ancla. La libreta de piel, ahora llena de notas, conjeturas y un incipiente plan, ocupaba el asiento del copiloto como un pasajero silencioso. El departamento de Sofía en Polanco era otro mundo. Ventanales enormes que miraban a una ciudad que nunca dormía, muebles de diseño que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses, y un silencio elegante y pulcro que contrastaba con el estruendo constante de mi vida. Sofía me recibió con un abrazo apretado, pero sus ojos me escrutaban con preocupación. «Papá, te ves intenso», dijo, mientras me servía un vaso de agua. Luna corrió a abrazar mis piernas, un torbellino de risas y energía que alivió momentáneamente la tensión en mi pecho. Jugamos un rato.
Le construí una torre de bloques que ella destruyó con alegría. Pero la mirada de Sofía seguía sobre mí. Esa noche, después de acostar a Luna, nos sentamos en su sala. El ruido de la ciudad era un murmullo lejano. «Papá, he estado muy preocupada por ti desde esa llamada», comenzó con su tono de abogada, suave pero directo. «¿Has pensado en tomarte unas vacaciones más largas? Quizás ver a alguien, hablar de mamá». Entendí lo que insinuaba, que mi duelo y mi soledad estaban creando fantasmas. Saqué la libreta y la puse sobre la mesa de centro de cristal. «No estoy loco, mija. Y no es solo por tu madre». Le conté todo. La cruz, el nombre de Mateo, el accidente de Ricardo. Le hablé de los susurros que recordaba, de la disputa por las tierras. Su rostro pasó del escepticismo a la sorpresa, y finalmente a una profunda inquietud. «Papá, eso fue hace 20 años. La policía lo investigó. Fue un accidente». «¿Lo fue, Sofía? ¿O fue más fácil para todos creer eso?», repliqué, mi voz más dura de lo que pretendía. «Tu tío Ricardo no era un hombre descuidado. Amaba a ese niño más que a su propia vida. Nunca hubiera puesto a Mateo en peligro». La conversación se volvió tensa. Sofía, la abogada, la mujer de lógica y hechos, se resistía a aceptar una teoría basada en una aparición fantasmal y en recuerdos fragmentados. «Papá, estás construyendo un castillo en el aire. No tienes pruebas, solo sentimientos. Los sentimientos son lo único que nos queda a veces», estallé poniéndome de pie. «Ese niño era mi sobrino. Ese hombre era mi hermano. ¿Y si la familia le dio la espalda cuando más nos necesitaba?». El grito quedó flotando en el aire cargado de electricidad. Sofía bajó la mirada. Sabía que había tocado una fibra sensible. La muerte de Ricardo siempre fue una herida mal cerrada en nuestra familia. Un tema tabú cubierto por el velo del tiempo y el dolor. «Lo siento», murmuré, sentándome de nuevo. «No quise gritarte». Ella asintió sin mirarme. «Sé que es difícil, papá, pero tienes que ser realista». Luego, como si quisiera cambiar de tema, desviar la conversación hacia su terreno, el mundo tangible y profesional, suspiró y dijo: «He tenido un mes de locos en el despacho. Un cliente nuevo, muy importante». Intenté escuchar, dejar que la tensión se disipara. «Se llama Remigio Vega», continuó. «Un pez gordo. Un empresario de agronegocios. Está comprando terrenos por todo el Bajío para expandir su imperio, precisamente en la zona por la que tú pasas». Sentí un nudo frío en el estómago. Una coincidencia. Tenía que ser solo una coincidencia. «Es un hombre peculiar», siguió Sofía frunciendo el ceño. «Tiene esa actitud de nuevo rico, ostentoso. El otro día, su esposa llegó a una reunión con una bolsa de viaje Louis Vuitton que parecía más grande que ella. Hablaba de sus viñedos, de sus planes de exportación. Quiere todo, y lo quiere rápido. La mención de la marca de lujo, del poder y el dinero, me pareció obscena en ese momento, contrastando brutalmente con la imagen de la pequeña cruz de madera carcomida por el tiempo. Pero fue lo que dijo después lo que hizo que se me helara la sangre. Lo curioso es que gran parte de su éxito inicial, su primer gran empuje, vino de la adquisición de unas tierras muy baratas justo en esa zona, hace unos 20 años. Le compró a un montón de pequeños propietarios que, según él, no sabían el potencial que tenían debajo de los pies. Construyó su primer centro de distribución allí. 20 años. La misma zona. La misma época. De repente, las piezas encajaron con un chasquido aterrador. La disputa de tierras de la que mi hermano hablaba. Un empresario ambicioso comprando barato. Un accidente inexplicable. El castillo en el aire del que hablaba Sofía de repente tenía cimientos. Cimientos oscuros y profundos. Miré a mi hija, que seguía hablando de los aspectos legales del caso Vega, ajena al terremoto que acababa de desatar en mi interior. Su cliente, el hombre que le pagaba los honorarios que a su vez pagaban por ese lujoso apartamento, podía ser el mismo hombre que había destruido a una parte de mi familia. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que sentí náuseas. No dije nada. Dejé que terminara de hablar. Pero mientras ella detallaba estrategias y contratos, yo miraba la foto de Luna y Elena en mi cartera. La promesa. Proteger a mi familia. Ahora entendía que la amenaza no siempre viene de frente. A veces, se sienta en una sala de juntas, lleva trajes caros, y le estrecha la mano a tu propia hija. Salí de su apartamento al día siguiente con una determinación de acero. Sofía seguía preocupada, pero yo sabía que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que encontrar a mi cuñada, Laura.
Ella era la única que tenía las respuestas. El fantasma de mi sobrino me había puesto en este camino, y no iba a detenerme hasta llegar al final. Encontrar a Laura no fue fácil. Después de la muerte de Ricardo, se había envuelto en un caparazón de silencio y se había mudado a un pequeño pueblo en las faldas de la Sierra Gorda, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Nadie en la familia tenía su dirección exacta, solo una idea general de la zona. Fue gracias a la red informal de los traileros, a un primo de un compadre que tenía una tienda de abarrotes en la cabecera municipal, que finalmente conseguí su dirección. Conduje mi vieja camioneta personal, no el gigante, por caminos de terracería que serpenteaban entre montañas cubiertas de niebla. El aire era limpio y fresco, un bálsamo para mis pulmones acostumbrados al diésel, pero la tensión en mi interior no disminuía. La casa de Laura era pequeña y humilde, con un jardín descuidado donde las bugambillas crecían salvajes, como si quisieran ocultar la tristeza de los muros. Toqué la puerta de madera, y el sonido resonó en el silencio del mediodía. Esperé. Cuando la puerta se abrió, vi a una mujer que apenas reconocí. El tiempo y el dolor habían grabado surcos profundos en su rostro. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran dos pozos de una melancolía infinita. Me miró sin reconocerme al principio. «¿Laura?», dije suavemente. «Soy Armando, el hermano de Ricardo». Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y miedo. Hizo un gesto para cerrar la puerta, pero puse mi mano suavemente sobre ella. «Por favor, Laura, solo necesito hablar contigo. Es sobre Mateo». La mención del nombre de su hijo la hizo vacilar. Sus hombros se hundieron. Después de un largo momento, asintió y me dejó pasar. El interior de la casa era oscuro y olía a encierro y a recuerdos guardados bajo llave. Fotos de Ricardo y un Mateo sonriente estaban por todas partes. Un santuario a una vida que ya no existía. Nos sentamos en la pequeña sala, en un silencio incómodo. No sabía por dónde empezar. Las palabras parecían inadecuadas, torpes. Así que le conté mi historia. Le hablé de la noche en la carretera, del niño parado en el acotamiento, de la sensación abrumadora de que no era una alucinación. Le describí la cruz de madera, el nombre grabado, la fecha. Mientras hablaba, vi cómo el muro de apatía que Laura había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse. Sus manos, entrelazadas en su regazo, comenzaron a temblar. Cuando terminé, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, quizás de una validación que había esperado durante 2 décadas. «Él te llamó», susurró, su voz rota. «Mi niño, te llamó. Sabía que no me creerían a mí». Y entonces, el dique se rompió. Laura comenzó a hablar, y las palabras salieron a borbotones. Una confesión dolorosa que había mantenido encerrada por 20 años. Me contó todo. Me habló de Remigio Vega, que en ese entonces no era el magnate que era ahora, sino un hombre joven, ambicioso y despiadado, que quería sus tierras a toda costa. Las tierras de la familia de Ricardo, heredadas de sus abuelos, no eran especialmente grandes, pero tenían acceso a un pozo de agua, un tesoro en esa región semiárida. «Vega nos ofreció una miseria», dijo Laura, con un destello de la vieja furia en sus ojos. Ricardo se negó. Dijo que esa tierra era el patrimonio de Mateo, que no estaba en venta. Vega se rió en su cara. Le dijo que todos tenían un precio. Las ofertas dieron paso a las amenazas. Llamadas anónimas en mitad de la noche. Animales muertos dejados en su puerta. Ricardo fue a la policía, pero se rieron de él. Vega ya era un hombre con influencias, con amigos en los lugares correctos. Ricardo estaba asustado, pero era terco, orgulloso. Continuó Laura, su voz temblando. Unos días antes del accidente, vino a casa. Le dijo a Ricardo que era su última oportunidad, que si no vendía, se arrepentiría. Le dijo: «Hay accidentes que pasan todos los días, especialmente en esas carreteras tan solas». La amenaza era clara, inequívoca. Después del funeral de Mateo, con Ricardo en el hospital, gravemente herido y sedado, un abogado de Vega se presentó con los papeles de venta. Laura, destrozada por el dolor, confundida y aterrorizada, firmó. Le dieron una cantidad de dinero que en ese momento le pareció una fortuna, pero que era una fracción del valor real de la tierra. Era el precio de su silencio. Ricardo,
Cuando finalmente despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, se volvió loco. Me gritó, dijo que había vendido el alma de nuestro hijo. Trató de ir a la policía de nuevo, de contarles todo, pero nadie le hizo caso. Lo trataron como a un hombre enloquecido por el dolor. Se hundió en la depresión. Empezó a beber. 5 años después, murió en ese choque. Pero yo sé que no fue un accidente, Armando. Se dejó morir. O quizás ellos lo ayudaron a hacerlo. Vega nunca lo hubiera dejado en paz. El silencio que siguió a su confesión fue pesado, denso. La historia que yo apenas recordaba en susurros ahora tenía un rostro, un nombre y una crueldad inimaginable. Laura, ¿guardaste algo de eso? ¿Alguna prueba? ¿Las cartas? ¿Los papeles? Le pregunté. Mi mente de tráilero, práctica y metódica, ya pensando en el siguiente paso. Ella me miró, y por primera vez vi una chispa de esperanza en sus ojos. Se levantó y fue a un viejo baúl de madera que estaba en un rincón, cubierto por un rebozo. Lo abrió. El olor a naftalina y a papel viejo llenó la habitación. De debajo de una pila de ropa de bebé y juguetes de Mateo, sacó una caja de zapatos atada con un cordel. La puso sobre la mesa, entre nosotros. Ricardo guardaba todo, dijo en voz baja. Decía que algún día alguien escucharía, que la verdad encontraría su camino. Abrí la caja. Dentro había un fajo de papeles amarillentos. Estaba el título de propiedad original. Cartas con ofertas de compra ridículamente bajas firmadas por un joven Remigio Vega. Y 2 cartas anónimas, escritas con letras recortadas de periódico, llenas de amenazas veladas. No era una prueba irrefutable de asesinato, pero era la prueba de un móvil. Era la prueba de la coacción, de la intimidación. Era el principio de todo. Miré a Laura, y luego a la caja. El fantasma de Mateo no me había llamado para asustarme. Me había llamado para señalarme el camino. Y ahora, con esta caja en mis manos, el camino estaba claro. La justicia, aunque tardía, había comenzado su largo viaje de regreso. Volver a la Ciudad de México con la caja de zapatos en el asiento del copiloto fue como transportar la carga más valiosa y peligrosa de mi vida. Cada retén de policía, cada mirada curiosa de un agente de tránsito, me ponía los pelos de punta. Esa caja no solo contenía papeles viejos, contenía la verdad. Y la verdad, sabía ahora, podía ser un arma mortal. Le había prometido a Laura que haría lo correcto, que el sacrificio de Ricardo y la memoria de Mateo no serían en vano. La mirada de esperanza que me dedicó al despedirme era un peso sobre mis hombros, una responsabilidad que no podía eludir. Cuando llegué al lujoso edificio de Sofía, el portero me miró con la misma mezcla de deferencia y sospecha de siempre. El viejo trailero visitando a la exitosa abogada. Subí en el elevador silencioso, sintiéndome completamente fuera de lugar. Un fantasma de un mundo diferente invadiendo este santuario de éxito y modernidad. Sofía me esperaba con una expresión de ansiedad. Le había llamado desde la carretera para decirle que tenía que verla, que era urgente. Cuando entré y puse la caja de zapatos sobre su impecable mesa de comedor de mármol, su rostro se contrajo en una mueca de confusión. «Papá, ¿qué es esto?» «Es la verdad, mija», le dije, y procedí a contarle mi encuentro con Laura. Le detallé la confesión, el acoso, la venta forzada de las tierras. Luego, abrí la caja y con sumo cuidado, puse los documentos sobre la mesa, uno por uno. El título de propiedad original, las ofertas de compra firmadas por Remigio Vega, las cartas de amenaza. Sofía leyó cada papel en silencio. Su rostro, normalmente controlado y profesional, se fue transformando. Vi pasar por sus ojos la incredulidad, luego el horror y finalmente una furia helada. Dejó la última carta sobre la mesa y levantó la vista hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Es él», susurró, la voz apenas audible. «Mi cliente, el hombre para el que he estado trabajando día y noche, es el asesino de mi tío y de mi primo». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una verdad monstruosa. Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándome la espalda. Vi sus hombros temblar. Estaba atrapada. Su carrera, el prestigio que había construido con tanto esfuerzo, su posición en uno de los despachos más importantes del país, todo estaba ligado a Remigio Vega. Actuar en su contra no solo era un suicidio profesional, era peligroso.
Vega no era el matón de pueblo que había sido 20 años atrás. Ahora era un titán corporativo con un ejército de abogados, con conexiones en las más altas esferas del poder político y judicial. Atacarlo era como atacar a un tanque con una resortera. «¿Qué voy a hacer, papá?», dijo finalmente, su voz quebrada. Se giró para mirarme, y en su rostro vi la angustia de una mujer atrapada entre su deber profesional y su lealtad familiar, entre su ambición y su conciencia. «No puedes seguir representándolo, Sofía», le dije con calma, aunque mi propio corazón estaba acelerado. «Lo sé», respondió ella, pasándose las manos por el pelo. «Pero no es tan simple. Estoy atada por un contrato de confidencialidad. Si revelo cualquier información, no solo me expulsarán del colegio de abogados, sino que Vega podría demandarme hasta dejarme en la calle. Y peor aún, alertaría a un monstruo de que lo sabemos. ¿Y si nos hace algo? ¿A ti? ¿A Luna?». El miedo en su voz era real, palpable. El lujo que la rodeaba de repente parecía una jaula de oro. Recordó una conversación de hacía apenas una semana. En una cena de negocios, Vega, con una copa de vino carísimo en la mano, se había jactado de su último viaje familiar. La suite presidencial en ese hotel de Beverly Hills era una cosa de locos, Sofía. Mi esposa no quería regresar. A veces hay que darse esos gustos. Para eso uno se parte el lomo, ¿no? La imagen de ese hombre, presumiendo de su opulencia obscena, comprada con la sangre y el dolor de mi familia, la revolvió por dentro. El contraste entre la suite de Beverly Hills y la tumba sin nombre de Mateo en una carretera polvorienta era una herida abierta. «No estás sola en esto, mija», le dije, acercándome a ella. Puse mis manos callosas sobre sus hombros. «Tu abuela Elena siempre decía que el camino correcto rara vez es el más fácil, pero es el único que te deja dormir en paz». Nos quedamos en silencio por un largo rato, la ciudad zumbando indiferente bajo nosotros. Sofía, con su mente brillante y estratégica, comenzó a analizar la situación, no como la abogada de Vega, sino como la nieta de Elena, la hija de Armando. «No puedo actuar directamente contra él», dijo finalmente, su voz más firme. «Sería un error garrafal, pero eso no significa que no pueda hacer nada. No puedo ser la espada, papá, pero puedo ser la mano que la guía». Una chispa de la vieja Sofía, la luchadora, había vuelto a sus ojos. «Tú serás mis ojos y mis oídos. Yo te diré qué buscar, cómo documentarlo, cómo construir un caso que nadie pueda desestimar. Usaremos el sistema contra él, papá. Lo haremos de manera inteligente, sin errores». Asentí, sintiendo una oleada de orgullo. Esta era mi hija, fuerte, valiente, inteligente. La libreta de piel que me había regalado Elena seguía en mi chaqueta. La saqué y la abrí en una página en blanco. En la parte superior, escribí: «El plan». Debajo, la primera anotación: «Justicia para Mateo y Ricardo». La batalla apenas comenzaba. Sería larga y peligrosa, pero por primera vez no estábamos luchando contra fantasmas. Estábamos luchando contra un hombre de carne y hueso. Y no estábamos solos. Éramos una familia unida por el dolor, y ahora, por un inquebrantable deseo de justicia. Nuestra estrategia se forjó en el silencio del apartamento de Sofía, entre tazas de café y el análisis meticuloso de los viejos documentos. Era un plan audaz, nacido de la desesperación y afilado por la inteligencia legal de mi hija. Yo sería el investigador de campo, el hombre en el terreno. Ella sería la estratega en la sombra, el cerebro de la operación. La ironía era amarga. Sofía usaría el conocimiento que había adquirido defendiendo a hombres como Vega para destruirlo. «Papá, la clave es encontrar patrones», me explicó una noche, señalando un mapa de la región que habíamos extendido sobre la mesa. «Vega no se convirtió en quien es acosando a una sola familia. Este tipo de depredadores no se detienen. Tiene que haber otras víctimas, otras Lauras y otros Ricardos. Personas a las que les quitaron sus tierras con las mismas tácticas. Si encontramos a otros, su defensa de que el caso de Ricardo fue una transacción comercial desafortunada se derrumba. Se convierte en un modus operandi. La lógica era impecable. Mi tarea era clara. Tenía que volver al camino, no como un simple trailero, sino como un detective encubierto. Tenía que hablar con la gente, escuchar las historias olvidadas, buscar las cicatrices que Vega había dejado en la tierra y en sus habitantes. Comencé a usar mis paradas obligatorias para algo más que descansar.
En los pequeños restaurantes de carretera, en las fondas donde los agricultores locales iban a almorzar, aguzaba el oído. Al principio era difícil. La gente del campo es desconfiada, especialmente con los extraños que hacen demasiadas preguntas. Pero ser trailero me daba una ventaja. Yo era uno de ellos, un hombre de trabajo, no un político ni un abogado de la ciudad. Hablaba su idioma. Compartía su café y sus quejas sobre el precio del diésel y las malas cosechas. Poco a poco, empecé a mencionar el nombre de Vega, casualmente. Ese tal Vega sí que ha crecido, ¿no? Tiene tierras por todos lados. La reacción era casi siempre la misma. Un silencio tenso, una mirada de reojo, un cambio rápido de tema. El miedo todavía estaba presente, como una niebla baja que se negaba a disiparse, incluso después de 20 años. Pero la paciencia era mi aliada. Una tarde, en un comedor polvoriento cerca de Dolores Hidalgo, un viejo campesino de manos como raíces y rostro curtido por el sol, me escuchó, y, en lugar de callar, soltó una risa amarga. ¿Crecer? Ese cabrón no creció, nos devoró, dijo golpeando la mesa con el puño. Era la primera grieta en el muro de silencio. El hombre, cuyo nombre era Silvestre, me contó una historia inquietantemente familiar. Él también había heredado unas tierras con un pequeño manantial, y él también había recibido la visita de un joven y ambicioso Remigio Vega, la oferta ridícula, las amenazas veladas, la maquinaria agrícola accidentalmente averiada. Finalmente, acorralado por las deudas y el miedo, vendió. Nos pagó con lo que le sobraba del mandado, dijo con rencor, y al año siguiente construyó una de sus bodegas refrigeradas justo ahí, sobre mi manantial. Le conté mi propia historia, la de mi hermano y mi sobrino. La compartí no como una acusación, sino como el dolor de un hombre buscando respuestas. Silvestre me escuchó con atención, y en sus ojos vi nacer una solidaridad forjada en la injusticia. Él no tenía pruebas escritas como las de Laura, pero me dio algo igual de valioso. Nombres. Nombres de otras familias, de otros rancheros que habían sufrido la misma suerte. Me convertí en un coleccionista de historias, de dolores. Cada noche, llamaba a Sofía desde la cabina de mi camión, en una parada solitaria, y le dictaba mis hallazgos. Ella los anotaba, los cruzaba con registros de propiedad que buscaba en archivos digitales, construyendo lentamente un mapa de la rapiña de Vega. Mi red de traileros también se convirtió en parte del plan. Hombres leales con los que había compartido miles de kilómetros y cientos de amaneceres. Les pedí ayuda, no contándoles toda la verdad, sino pidiéndoles que mantuvieran los ojos abiertos, que reportaran movimientos extraños en las propiedades de Vega, que tomaran fotos de matrículas de camiones de seguridad privada que parecían más bien grupos de matones, que escucharan las conversaciones en las básculas y los centros de distribución. Uno de ellos, un hombre corpulento y de corazón noble al que apodábamos el Cardenal, se tomó la tarea muy a pecho. Una noche me llamó. «Oye, Armando, hay algo raro en la bodega vieja, la que está cerca del entronque a San Miguel. Hay camionetas sin logos entrando y saliendo a deshoras, y los guardias no parecen guardias, si me entiendes. Parecen más bien de los que te cobran piso». La información era una bandera roja. Sofía me aconsejó no acercarme, que era demasiado peligroso. «Ya tenemos suficiente con el patrón de acoso a los propietarios, papá. No te metas en algo que podría ser aún más sucio». Pero mi instinto me decía que todo estaba conectado. La misma impunidad que le permitió a Vega robar tierras era la que ahora le permitía operar en las sombras. Estábamos desentrañando no solo un crimen de 20 años, sino una red de corrupción que se había fortalecido con el tiempo y el dinero. Mi gigante ya no solo transportaba mercancías, transportaba secretos, testimonios, la esperanza frágil de muchas personas. Y yo, su conductor, me había convertido en el improbable custodio de una justicia que se negaba a morir en el olvido. La carretera, antes un símbolo de soledad, era ahora mi campo de batalla. El éxito discreto de nuestra investigación comenzó a tener consecuencias. Como una bestia herida que siente el peligro antes de verlo, Remigio Vega empezó a moverse. La primera señal llegó a través de Sofía. Una mañana, llegó a su oficina para encontrar que su acceso a ciertos archivos digitales del caso Vega había sido restringido. Cuando le preguntó a su jefe, un hombre de sonrisa fácil y moral flexible que debía gran parte de su éxito a clientes como Vega, la respuesta fue evasiva. «Reestructuración interna de la seguridad de la información, Sofía.
protocolo estándar para clientes de alto perfil, pero ambos sabían que era una mentira. Alguien había alertado a Vega. Quizás un asistente demasiado hablador, o quizás el propio instinto depredador de Vega, le había dicho que la abogada que lo representaba estaba hurgando donde no debía. La presión sobre Sofía se intensificó. Su jefe la llamó a su oficina, con vistas panorámicas a la ciudad, y, de manera sutil, le recordó de dónde venía el dinero que pagaba sus lujosos sueldos. Vega es un pilar para esta firma, Sofía. Un hombre visionario. No le gustan las complicaciones, ni las preguntas innecesarias sobre asuntos que se cerraron hace décadas. Concéntrate en el futuro, no en el pasado. La amenaza era velada, pero tan clara como el cristal de la ventana. Para subrayar el punto, esa misma tarde, un mensajero entregó un regalo en la oficina de Sofía. Una caja de la exclusiva marca de ropa Chanel, con una nota escueta. Un pequeño agradecimiento por su arduo trabajo. RB. No era un regalo. Era un recordatorio de su poder, de su capacidad para comprar lealtad y silencio. Sofía sintió ganas de vomitar. La presión también llegó a la carretera. Una noche, mientras conducía por un tramo particularmente oscuro y sinuoso, una camioneta negra sin placas se me pegó detrás. Me echaba las luces altas, me rebasaba peligrosamente y luego frenaba de golpe frente a mí. El juego duró varios kilómetros. Un ballet mortal diseñado para intimidarme, para recordarme mi vulnerabilidad. Mantuve la calma, mis manos aferradas al volante del gigante, mi corazón martillando contra mi pecho. Finalmente, la camioneta aceleró y desapareció en la noche. A la mañana siguiente, en una parada de descanso, descubrí que una de mis llantas traseras tenía una larga y profunda rajadura, una que no podría haber sido hecha por el simple desgaste. Alguien la había navajeado mientras yo dormía. El mensaje era claro: estamos vigilándote. Podemos alcanzarte cuando queramos. En lugar de asustarme, la agresión me llenó de una rabia fría y decidida. Recordé la promesa que le hice a Elena. Recordé el rostro de Mateo en mi mente. No iba a retroceder. Llamé a Sofía y le conté lo sucedido. Su voz estaba cargada de miedo. «Papá, esto se está saliendo de control. Basta ya. No vale la pena que te maten por esto». «Es precisamente por eso que vale la pena, mija», le respondí. «Si nos detenemos ahora, él gana. Y gente como él seguirá ganando siempre. No podemos permitirlo». Nuestra conversación fue interrumpida por otra llamada en mi teléfono. Era el cardenal, mi amigo trailero. Su voz sonaba agitada. «Armando, tienes que escuchar esto. ¿Recuerdas al viejo Silvestre, el campesino al que le quitaron sus tierras? Bueno, estuve hablando con él. Me contó algo que creo que es importante. Hay un hombre, un tal Isidro, que vive en un pueblo perdido por la sierra. Fue capataz de Vega en aquellos años. Su hombre de confianza. Dicen que se retiró de repente, después de un accidente en la construcción de la primera bodega de Vega. La gente dice que desde entonces vive atormentado, que bebe mucho y que rara vez sale de su casa. Silvestre dice que Isidro era quien arreglaba los problemas de Vega. Él era el que iba a asustar a la gente. La información fue como un rayo de luz en la oscuridad. Isidro, el ejecutor. Si alguien sabía exactamente lo que había pasado la noche en que Mateo murió, era él. Era el eslabón perdido, la pieza del rompecabezas que podía unir la intimidación con el asesinato. ¿Dónde vive?, le pregunté a el cardenal, mi voz tensa por la emoción. Me dio las indicaciones, un conjunto de referencias vagas sobre un camino de tierra pasado un puente de piedra. Era un lugar al que solo se podía llegar si sabías que existía. Colgué y llamé de nuevo a Sofía. «Tengo un nombre», le dije. «El capataz de Vega de aquella época. Voy a buscarlo». «No, papá, es una trampa, no vayas», suplicó. «Es demasiado arriesgado. Si ese hombre fue el ejecutor de Vega, no dudará en hacerte daño. Confía en mí, mija. No iré como un matón. Iré como un hombre que también ha perdido algo. A veces la culpa es una puerta que solo se abre desde adentro. Y yo creo que este hombre, Isidro, ha estado esperando a que alguien llame a su puerta durante 20 años. Antes de que ella pudiera protestar, colgué. Arranqué mi camioneta y me dirigí hacia la sierra, hacia un encuentro con un fantasma del pasado. Un hombre que tenía la llave de toda nuestra lucha. El miedo era mi copiloto, pero la esperanza, terca e inquebrantable, conducía. El camino hacia la casa de Isidro era un viaje al pasado.
una serpiente de tierra y piedras que se adentraba en el corazón olvidado de la sierra. Mi vieja camioneta se quejaba en cada subida, pero avanzaba con la misma terquedad que sentía en mi alma. El pueblo era apenas un puñado de casas de adobe aferradas a la ladera de una montaña, un lugar donde las noticias del mundo exterior llegaban tarde, si es que llegaban. Encontré la casa de Isidro al final de una vereda, aislada de las demás, como si ella misma quisiera mantener la distancia. Era una choza humilde, con un techo de lámina oxidado y un perro flaco que me ladró sin mucha convicción. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. «Señor Isidro, mi nombre es Armando. Necesito hablar con usted». La puerta se abrió una rendija, y un ojo inyectado en sangre me escrutó desde la oscuridad. El hombre que apareció era una ruina. El alcohol y la culpa habían erosionado su rostro, dejando solo los huesos de un remordimiento profundo. Olía a pulque y a soledad. «Lárguese, no tengo nada que hablar con nadie», dijo con voz pastosa. «Es sobre Remigio Vega», dije, manteniendo la voz firme y tranquila, «y sobre un accidente que ocurrió hace 20 años en la carretera a San Luis». El ojo se abrió un poco más. Vi un destello de pánico. Intentó cerrar la puerta, pero yo ya no era el hombre paciente de las fondas. Puse mi pie para impedirlo, no con violencia, sino con determinación. «Por favor», dije, mi tono ahora suplicante. «No vengo a acusarlo. Vengo porque vi algo. Vi a un niño». La palabra «niño» fue la llave. Isidro dejó de empujar la puerta. Se quedó inmóvil, y su rostro se descompuso en una máscara de dolor puro. Se echó para atrás, tropezando con sus propios pies, y me dejó el paso libre. Entré en la penumbra de la choza. El lugar estaba sucio, desordenado, el aire viciado por días de encierro. Una botella de aguardiente a medio vaciar estaba sobre una mesa coja. Isidro se derrumbó en una silla, su rostro entre las manos temblorosas. «Váyase», murmuró. «Déjeme en paz con mis demonios». Me senté frente a él, en la única otra silla disponible, y le conté mi historia. Le conté la visión en la carretera a las 2:47 de la mañana, la figura inmóvil del niño, la sensación inequívoca de que era real. Le hablé de la cruz, del nombre de Mateo, de mi hermano Ricardo. No lo acusé. Simplemente le expuse mi dolor, mi búsqueda, mi confusión. Le hablé como un hombre que carga un peso a otro que está a punto de ser aplastado por el suyo. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de Isidro. Levantó la cabeza. Sus ojos, arrasados por las lágrimas, me miraron con una desesperación que me encogió el corazón. «Yo no quería», dijo con la voz rota de un niño. «Juro por Dios que yo no quería matarlo. Solo era un niño». «Y entonces», confesó, «el torrente de culpa que había represado durante 2 décadas se desbordó. Me contó que Vega le había ordenado darle un buen susto a Ricardo, solo para que aflojara, para que vendiera de una vez por todas». Sollozó Isidro. Me dijo que lo sacara del camino, que lo hiciera girar. Pero el niño, él venía en el asiento de atrás. El coche dio varias vueltas. Cuando me acerqué, vi su carita. Sus ojos estaban abiertos, no se movía. Isidro tuvo que ser hospitalizado por el shock. Vega le pagó una gran suma de dinero para que guardara silencio, amenazándolo con culparlo de todo si alguna vez hablaba. Isidro, un hombre simple y sin recursos, se vio atrapado. Tomó el dinero y se enterró en vida en ese pueblo, intentando ahogar la imagen de los ojos de Mateo con alcohol. Su confesión era la pieza que nos faltaba. Era el testimonio directo que vinculaba a Vega no solo con la intimidación, sino con la muerte de mi sobrino. Mientras Isidro hablaba, yo había activado discretamente la grabadora de mi teléfono. Sabía que Sofía me diría que una grabación sin consentimiento tenía poco valor legal, pero en ese momento no me importaba. Necesitaba tener esa confesión, esa verdad, registrada de alguna forma. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Sofía, sintiendo que yo estaba en peligro y que el tiempo se agotaba, tomó una decisión drástica. Sabía que no podía usar la información directamente, pero había otra manera. Usando un teléfono de prepago y una red de internet pública, contactó a una periodista de investigación que conocía, una mujer valiente y tenaz que había expuesto varios casos de corrupción gubernamental. De forma anónima, le filtró copias de los documentos de la caja de Ricardo y el patrón de despojos que habíamos descubierto. No le dio nombres, solo la carnada.
Un poderoso empresario del Bajío construyó su imperio sobre la extorsión, y quizás algo peor. Las pruebas iniciales están en estos documentos. Investigue las propiedades originales. Hable con las familias. Sofía sabía que era un riesgo enorme. Si la rastreaban, su carrera y su seguridad estarían acabadas. Mientras enviaba el correo, miró su cartera sobre el escritorio. Su tarjeta American Express Black, símbolo de su éxito, le pareció de repente un pedazo de plástico inútil y vulgar. Todo el estatus y el dinero que representaba no podían comprar la paz que anhelaba, la justicia que su familia merecía. La suerte estaba echada. En una choza polvorienta en la sierra, un hombre atormentado había confesado un asesinato. En un café anónimo de la ciudad, una abogada valiente había encendido una mecha. La historia, oculta durante 20 años, estaba a punto de explotar. La confesión de Isidro y la filtración de Sofía actuaron como dos cargas de profundidad que reventaron la superficie de la impunidad de Remigio Vega. La periodista, una mujer llamada Elena Valdés, una coincidencia que me pareció una señal de mi difunta esposa, se lanzó sobre la historia con la ferocidad de un sabueso. Su investigación, alimentada por la carnada que Sofía le había proporcionado, rápidamente desenterró las historias de Silvestre y de las otras familias despojadas. La narrativa de un visionario de los negocios comenzó a desmoronarse, reemplazada por la de un depredador. El golpe de gracia llegó una semana después. Convoqué a la periodista a un encuentro en un lugar neutral. Allí, le entregué la grabación de la confesión de Isidro. Y, lo más importante, le dije que Isidro estaba dispuesto a declarar oficialmente, a cambio de protección y una sentencia reducida. El miedo a Vega era grande, pero su necesidad de redención era aún mayor. La visión del niño en la carretera lo había quebrado, y de alguna manera, liberado. El artículo de Elena Valdés se publicó un domingo en el periódico de mayor circulación nacional. El titular ocupaba 8 columnas. El imperio del despojo. La oscura historia de Remigio Vega. El reportaje era devastador. Detallaba el acoso sistemático, las historias de las familias, y culminaba con extractos de la confesión de Isidro sobre la muerte del niño Mateo Rojas. Fue una bomba atómica. La reacción fue inmediata y masiva. La historia se viralizó en redes sociales. Otros medios de comunicación la retomaron. El nombre de Remigio Vega, antes sinónimo de éxito, se convirtió en sinónimo de crimen y corrupción. Sus socios comerciales empezaron a distanciarse. Las acciones de su conglomerado se desplomaron. El escándalo era demasiado grande para ser ignorado o tapado con dinero. Bajo una inmensa presión pública y mediática, la Fiscalía General tuvo que reabrir el caso de la muerte de Mateo Rojas y anunciar una investigación a gran escala sobre las prácticas empresariales de Vega. Sofía presentó su renuncia a la firma de abogados el mismo día que se publicó el artículo. Lo hizo en silencio, sin dar explicaciones, dejando sobre el escritorio de su jefe la caja de Chanel sin abrir. Su salida fue una declaración más poderosa que cualquier palabra. Había elegido la integridad por encima de la ambición, la familia por encima de la fortuna. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procesos legales. Remigio Vega fue arrestado. Su imperio, construido sobre cimientos de miedo y sangre, comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. Isidro entró en el programa de testigos protegidos y su testimonio fue clave para la condena. Vega fue sentenciado a décadas de prisión, no solo por la muerte de Mateo, sino por una larga lista de crímenes que su arresto sacó a la luz. He decidido retirarme. Vendí el gigante a un muchacho joven con la misma mirada de hambre y esperanza que yo tenía hace 40 años. Le di un buen precio. El dinero no me importa tanto ahora. Compré una pequeña casa con un gran patio, en las afueras de la ciudad, donde el aire es más limpio. Desde mi porche puedo ver la carretera a lo lejos, una cinta gris que se pierde en el horizonte. Ya no me causa pavor. La veo como lo que es, un camino. Un camino que me llevó a través de la oscuridad y me trajo a casa. Hoy, 6 meses después de la sentencia, estamos celebrando una simple carne asada en mi patio. Sofía está aquí, más radiante y en paz de lo que la he visto en años. Abrió su propio pequeño despacho, defendiendo a gente común contra grandes corporaciones. No se hará rica, dice ella, pero dormirá tranquila. Mi nieta Luna corre por el césped, persiguiendo mariposas. Laura, la viuda de mi hermano, también ha venido. Es la primera vez que la veo sonreír desde que tengo memoria.
Ha recuperado las tierras de su familia y con la ayuda de un colectivo de agricultores, las está volviendo a la vida. Estamos todos aquí, los que quedamos, remendando los jirones de nuestra historia con risas y el aroma del humo de la parrilla. Miro a mi familia, reunida bajo el sol de la tarde, y pienso en el niño de la carretera. Nunca más lo volví a ver. Quizás solo fue una proyección de mi propia mente cansada, una alucinación. O quizás fue algo más, un eco del pasado, un llamado desesperado de justicia que encontró en el corazón de un viejo trailero el único oído dispuesto a escuchar. No tengo la respuesta, y ya no la necesito. Lo que sí sé es que esa noche, a las 2:47 a.m., algo me detuvo en la oscuridad. Y al bajar de mi camión, inicié un viaje que no solo me llevó a la verdad, sino que nos trajo a todos, de vuelta a la luz. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti, y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.